compañías petroleras. ¿Cómo andan, señora? Buenas noches. ¿Cómo le va? No me saludó, Massa. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Porque usted estaba trabajando, estaba conduciendo. ¿Cómo anda la baña? Bienvenido. Otra vez en el programa. ¿Y cómo le fue la otra vez? ¿Bien, no? Muy bien, muy bien. ¿De la Sota? ¿Cómo estás, Santi? Bueno, faltan 10 días. A ver, poné por favor la cuenta regresiva. 10 días, falta muy poquito. Y yo recién estaba hablando acá con un periodista, con un colega del diario Perfil. Y le contaba que yo los veo cansados los candidatos. Hace una campaña cansadora, larga. Extensa. En realidad fue una campaña larga, con el agravante de que hubo demasiadas elecciones provinciales y municipales anticipadas, en las que todo el tiempo parecía que se jugaba el destino del país, ¿no? Y eso me parece que demandó un esfuerzo adicional, y en el caso de las fuerzas políticas que estamos naciendo en esta elección, obviamente mucho más. Sergio, en estas últimas semanas, por parte del oficialismo, por parte de las personas que vienen acá, de los ciolistas o los kirchneristas, han empezado a revalorizar tu gestión, tu figura y tu candidatura. ¿A qué se debe esta estrategia del oficialismo de querer elevarte o ponerte en lugares que por ahí nunca ni antes ni aparecías? Ahora prendés ciertos canales o acá en la televisión pública y te vemos ahora. ¿Por qué? No, en la televisión pública la verdad es que a pedido del sindicato están poniendo a Macri, a mí, a Margarita y a Scioli, a los cuatro. Pero vos te veo mucho más. No, que el resto. En minutos, por ejemplo, en el reporte de ayer, en los noticieros. Entonces. No, por ejemplo, en el reporte de ayer en los noticieros estuvo 7 minutos Macri y solamente 3 minutos nosotros. Pero te diría que en términos de intento del oficialismo, el intento por tratar de avanzar sobre un electorado que hoy no tiene, que nos elige a nosotros porque está cansado de la inflación, porque está cansado de la inseguridad, porque está cansado de que le roben con el impuesto a las ganancias, porque está cansado de que los jubilados cobren menos que los presos en la Argentina, e intentan tratar de seducir ese electorado porque no están llegando a ganar en primera vuelta, están condenados a la segunda vuelta, y la verdad es que necesitan imperiosamente tratar de lograr un triunfo en primera vuelta. La Baña, se dice que la gente acá en la Argentina votamos por el bolsillo, digamos, que es un factor fundamental. ¿Cómo está la economía y con qué se va a encontrar el próximo gobierno, no? A ver, sí, la verdad que es bastante habitual reconocer que es un dato fundamental, pero en todo el mundo, no solo en Argentina. Claro, nosotros hemos tenido tantas crisis que a lo mejor hay un plus, pero es habitual en todos lados, en situaciones de crisis o de incomodidad económica, la gente revalora mucho o revaloriza mucho todo lo que tiene que ver con la economía. Pero me parece que siempre es bueno recordar que la economía no es solo economía, la economía es instituciones, es política exterior, es valores. La economía sola, por más que uno intente hacer magia, no funciona. ¿No le da la sensación, La Baña, como que en esta elección va un poco más que la economía, que la gente está pensando mucho más el voto, cómo lo va a hacer? Ayer hablábamos del voto útil e inútil, que me parece un horror, a lo mejor llamarlo estratégico, pero de verdad llamar a un voto en una democracia útil o inútil, el voto de la gente me suena muy feo, ¿no? Pero da la sensación como que la gente está pensando mucho más. Y de hecho creo que hay un montón de gente indecisa todavía. Me parece que después de 12 años de un gobierno que en la etapa final, en todo caso, muestra una serie de insuficiencias grandes. Yo digo, si me preguntan qué es lo más importante de aquí para adelante, es cambiar la manera de gobernar. Esto significa respeto de las instituciones, medios públicos abiertos a todos, el respeto por el otro, el diálogo. Y me parece que la gente se da cuenta que la división que hoy hay en la sociedad argentina ha sido creada artificialmente. No hay razones de fondo, hay simplemente un exceso de atractivo por el poder por el poder mismo. A ver, pongamos algunas imágenes de lo que es hoy nuevamente esta postal, ¿no? Cristina en Garín, en una marca de cosméticos muy importante del mundo, junto a Scioli, junto a su candidato. Igual no fue cadena. Igual más allá de Veda, sí, no, etcétera, dijo algo interesante la presidenta que sería importante si Massa tiene alguna opinión al respecto, porque Cristina Kirchner en este acto que estaba junto con el candidato oficialista Daniel Scioli dijo: no es para cualquiera ser presidente.
¿no? De acuerdo. Y hacía referencia un poco a la necesidad de continuidad, por supuesto, de las políticas públicas que ella ha llevado adelante. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Si de lo que tenemos que hablar es de la continuidad de la asignación universal, estamos de acuerdo. Es más, si vos mirás nuestro programa de gobierno, planteamos el año que viene duplicar la asignación universal, el valor de la asignación universal. Si hablamos de continuidad de los planes sociales, yo creo que lo primero que tenemos que hacer con los planes sociales es revisar la corrupción en los planes sociales. Porque del estudio que nosotros hicimos de todo el paquete de programas sociales en la Argentina, hay 19.000 millones de pesos que se roban punteros, intermediarios, delincuentes que viven de la política y de la pobreza. Para que vos te des una idea, eso en términos de un valor y el otro significa que con lo que dejamos de pagarle a los que roban en los planes sociales, podemos duplicar la asignación universal. Con un adicional, nosotros creemos en los programas sociales como emergencia, no como algo permanente. Yo quiero que quien tiene un plan social tenga la seguridad de que va a volver al mercado de trabajo. Y la verdad es que pareciera que en esta campaña de los programas sociales no se puede hablar, pareciera que fueron una vaca sagrada. Nosotros creemos que es un tema para discutir porque nosotros creemos en la Argentina del trabajo, no en la Argentina de la emergencia como herramienta, digamos, como solución permanente. No en la Argentina del argentino que se conforma con lo que tiene, sino del argentino que trabaja para tener más. Esa es la Argentina a la que aspiramos. Para que está de la Sota. ¿Cómo anda de la Sota? ¿Bien? Muy está bien, callado hasta bien. el momento. Se habla mucho durante estas últimas semanas acerca del balotaje. Ustedes lo que quieren acceder es a tener ese lugar en el balotaje. ¿Qué números manejan al día de la fecha o no le dan importancia? No, siempre le damos importancia y una tiene sus propias mediciones. Y yo ¿Cuáles diría son? que está ocurriendo algo distinto en esta elección. Es un poco lo que planteaba Silvia. ¿Por qué? Porque generalmente las elecciones en Argentina, un mes antes ya se viene orejeando quién gana. Allá por el 83 la figura de Alfonsín venía avasallante frente a un Luder que cometía el error del kirchnerismo de hoy, de creerse invencibles. Uno escucha a los kirchneristas, hoy ya son invencibles, ya ganamos, ya nombramos los ministros. Así hacía Luder. Yo me acuerdo cuando se lo eligió el Luder en el Teatro Cómico como candidato a presidente, él habló como a la 1 de la mañana. Y dijo, ustedes me han hecho presidente, porque ser candidato peronista es ya ser el presidente. Claro, un peronismo que no había hecho la autocrítica de López Rega, que no había hecho la autocrítica de todo lo que fue el sindicalismo desbocado que nos llevó al desastre en aquellos años 70. Se creía que por ser peronista ya ganaba. Ganó Alfonsín. Después, a Menem se lo vio llegar en medio de la hiperinflación, con su salariazo, con su revolución productiva. Ya un mes antes, la gente que orejeaba decía, este viene para este lado. De la misma manera se lo vio a De la Rúa ganarle a Duhalde. Pero hoy estamos a 10 días y ya muchas encuestadoras dicen, hay voto frágil, hay un 30% todavía de gente que no sabe que va a votar, esto se va a resolver en la última semana. Y yo creo que esto significa que, como decía Silvia recién, más que elegir un presidente, estamos eligiendo, como señalaba Roberto recién, un modelo de convivencia. Si vamos a aprender a vivir pensando distinto, pero juntos. Que no sea raro de que un candidato opositor pueda hablar en el canal del Estado. El Estado no es el gobierno de turno. Es que no es el canal del Estado, es el del gobierno. Claro. O sea, en estos años ha sido el canal del gobierno. Claro, pero esto viene ocurriendo de hace mucho tiempo. Sí. Claro. Y Yo me antes acuerdo también, cuando ganó es el cierto. presidente Alfonsín, por ejemplo, todos los canales se encontraban intervenidos. Yo era un dirigente opositor joven en aquel entonces de la Renovación y no era nada fácil salir por los canales intervenidos, a pesar de que el radicalismo es un partido que hace profesión de fe democrática. Pero yo me acuerdo que los mobileros de los canales en aquel entonces me veían en la cámara y me decían, Gallego, con vos no se puede. Y iban para otro lado. Yo iba a la Noticia Rebelde, con Ginsburg, con Castelo. Ahí era el único lugar donde nos dejaban salir a los opositores. Como Es decir, la intratable. tentación hegemónica siempre se da en todos los partidos
en Argentina. Y yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Eso es lo que está haciendo que la gente piense mucho. No solamente en la inflación, en la economía, en el desempleo, en el narcotráfico, en la inseguridad, sino también en cómo empezamos a vivir de ahora en adelante. Sí, por favor. Hablando puntualmente, Sergio, de continuidad o de cambio de algunas políticas que vos crees que continuarías y otras que no, ¿cuál sería la estrategia, o para la baña tal vez, respecto de los fondos buitre, y si creen que esta es una de las principales medidas a tomar en cuenta en materia económica? Voy a arrancar contestándote yo, y seguramente después Roberto va a completar, porque Roberto tiene en la espalda la experiencia de haber encabezado un equipo que hoy trabaja con nosotros, que llevó adelante tal vez el más exitoso canje de la historia económica mundial, el primer gran canje de deuda de un país en default. Roberto, Leo Madcour, Marco Lavagna y varios, Guillermo Nielsen, todos trabajando hoy con nosotros. De manera que el 7% que hoy no está dentro del canje y el 1% que está litigando son mucho menos representativos que en ese momento ese enorme paquete de deuda. Nosotros no vamos a ir a arrodillarnos al juzgado de Griesa como plantean otros candidatos, porque ir corriendo al juzgado de Griesa significa poner a la Argentina en una situación de debilidad gravísima. Entre otras cosas, porque el problema más serio es que ir y pagar sin más, como plantean otros candidatos, significa para la Argentina abrir un reclamo por 45.000 millones de dólares. Claro. Argentina va a volver a los mercados en febrero del año que viene. ¿Cómo? Con una emisión asociada a infraestructura, trenes, autopistas y puertos. ¿Pero sin arreglar con ellos? Exactamente. Bueno, es una política de continuidad más. Sí, más digamos o menos, que sí. porque esta ley el gobierno la tiene pendiente, se la presentamos el año pasado como una alternativa a la locura que hicieron de cerrarse con domicilio solamente en Buenos Aires y cerrarle mercados a la Argentina. Y desgraciadamente no entendieron que lo que estábamos proponiendo no era bueno para el Frente Renovador o para UNA, era bueno para el país. Y lo hacíamos desde la experiencia de quienes lo habían hecho en grande. Pero bueno, tiene que ver también con esa mirada cortita, mezquina que tiene el gobierno. Honestamente, nosotros creemos que primero hay que salir a los mercados con un bono atado de infraestructura, con un sistema de garantías que ya prevén el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomentos, que le dé mayor fortaleza a ese título y que va a permitir que a la Argentina entre en dólares para trenes, para autopistas y para puertos. Con cepo, ¿es posible salir a los mercados de capitales? Sí, claramente, porque si vos definís que el domicilio de pago es Londres y No, Montevideo... me refería al cepo, al cepo cambiario. Si vos definís que el domicilio de pago cepo es Montevideo y Londres, si vos definís que articulás sobre la base del convenio que el Banco Central tiene con Basilea, no tenés ninguna ¿Y van a abrir el dificultad. cepo? A ver, un minuto.